analizar los temas de coyunturas de la región, de América concretamente, creo que resulta necesario porque a partir de la globalización de los estados, hay unas conexiones directas donde lo que le pase a un país tiene una incidencia directa en otros. Lo que pasa en Venezuela, por supuesto que el Estado ecuatoriano es afectado directo de esa migración, empezando por señalar de que en el Ecuador hay por lo menos 500.000 de migrantes venezolanos. Y según los estudios de ACNUR, datos de ACNUR, año 2019, hay por lo menos 4.600.000 migrantes diseminados en la región, especialmente en América Latina, Perú, perdón, Ecuador, Colombia, Panamá, Brasil y otros países que están por ahí cercanos donde puede darse la migración. Entonces imagínense por lo menos 4.600.000 personas de una población que se ubica en 28.52 millones. Venezuela tiene cerca de 30 millones de habitantes, pero de esos 30 millones de habitantes, 4.600.000 dólares son migrantes. O sea, hay un hueco tremendo, fuerte. Ahora aquí lo importante un poco es determinar y analizar el porqué de esa crisis social, económica y política. Yo creo que ahí tiene mucho que ver el modelo socialista impuesto por el presidente eh, Hugo Chávez, que se centran en dar, en regalar, en obsequiar, en la dádiva, en generar políticas públicas para manejarse bajo estos enfoques, desde el concepto de la distribución de la riqueza, desde la inclusión, desde la igualdad, que eso está chévere, esos conceptos. Tener de mendigo un pueblo y que viva del Estado. Indudablemente, yo creo que eso sería. Entonces ahí, a mi juicio, el principal factor que sobresale es el tema de los subsidios. No nos olvidemos que Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo, pero que la subsidia por lo menos en 10, 12 veces en relación a lo que le cuesta producirla. Pero si solamente Venezuela vendiera su gasolina, que no tiene necesidad de subsidiarla, pues. Miremos quién es que utiliza gasolina. Utilizan los automotores, los dueños de los automotores. Y el dueño del automotor es una persona que está como que en clase media baja, que tiene las condiciones de comprar su gasolina. Y que son una minoría. Perfecto. Pero en cambio en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, quienes salieron a las calles a protestar y hubieron más allá de 250 muertos cuando se anunciaba la eliminación de estos subsidios, pues fueron los pobres. Los que menos se benefician de la gasolina fueron los que salieron a dar el pecho, a poner el pecho a las balas para seguir recibiendo gasolina regalada. O sea, tal vez el recurso más importante que le puede generar economía al Estado venezolano, precisamente ese es el que se lo regala. Pero no solamente es que se lo regala, se regala ganancia y se regala inversión. Entonces, es un estado crítico, grave, porque no solamente es la gasolina la que se regala, también se regala el gas, se regala la gasolina, la energía eléctrica y se regalaba la comida también. Entonces ahí es donde se genera la crisis venezolana, porque la población venía recibiendo sus alimentos, sus raciones, sus productos sin mayor problema. Y yo creo que la crisis inicia con la parte política, de ahí pasa a lo social y luego repercute en lo económico. Es una sumatoria de factores, Fabricio. Pero inicia por ahí, por la parte política. Indudablemente por la parte política, la lucha fratricida, el sobrepoder del Estado, la imposición del Estado para hacer sentir su supremacía sobre sectores importantes, por ejemplo, hacia el sector de los empresarios. Y eso hizo, por ejemplo, de que todos los empresarios, todos, fugaran de Venezuela, tomaran sus capitales
y se fueran de esas naciones. Entonces, ¿de qué vive un país? En este caso sí, de la venta de petróleo, porque Venezuela es un país eminentemente productor de petróleo, pero también vive de los ingresos fiscales, de los ingresos tributarios que una nación pueda poner. Y eso lo genera quienes generan producción, quienes generan cierta riqueza, los que generan empleo, la gente que genera divisas, los importadores, los exportadores. Esa es la gente que ayuda también a la sostenibilidad de una nación. Si no hay estabilidad política, no habrá una estabilidad económica. Indudablemente, y mucho más si hay un modelo político persecutor, un modelo político confiscador como el que prima en Venezuela, donde unas organizaciones, algo así como los comités barriales, comités del pueblo, que pues se decide de que hay que confiscarle la radio a Fabricio Alvarado, pues se le dice que tiene 24 horas para que abandone. Si no abandona, en 24 horas hay 100 motos parqueadas afuera presionándola a que se vaya. O sea, de esta forma es como se está gobernando esta gran nación. Y hay un modelo que no da resultado. Indudablemente que el tema de los subsidios, el abaratamiento de la gasolina, del gas y todo esto, ha traído consigo el contrabando, que es fuerte. Entonces, el Estado venezolano produce para que fugue por las fronteras su producto. Imagínense lo que pasa. Y ahí sí Colombia, por ejemplo, es benefactor directo de esta bonanza, de esta regalía de que el Estado venezolano realiza. Y obviamente la otra crisis, como le señalaba, es la baja recaudación tributaria. Nadie paga, nadie produce impuestos. Entonces, ese es un flujo económico, una pérdida. Frente a eso, también otro factor determinante fuerte en Venezuela ha sido la devaluación de la moneda. Entonces, Venezuela tiene una moneda que no vale nada. Un obrero, si lo relacionamos, ganaría menos de $10. Sin embargo, una cubeta de huevo cuesta $3, $4. Quiere decir que un obrero en el mes gana para comprar 2 cubetas de huevo, porque ahí están las acciones contrapuestas, ¿verdad? Mientras se devalúa la moneda, pierde capacidad adquisitiva la población, la inflación y la especulación es como una epidemia, ¿no? Como una peste totalmente incomprensiva. Se da la escasez de producto en los mercados porque no hay quien produzca arroz, quien produzca azúcar, quien produzca aceite, quien produzca papel higiénico. Inmediatamente se aprovecha el especulador y sus precios los duplica, los triplica, aunque no tenga quien venderlo. ¿Cómo entender? Claro, me toca a mí como sociólogo intentar entender estos comportamientos de la sociedad, pero a ratos, por mucho que la sociología intente entenderlos, resulta poquito difícil, complicado hacerlo. Sin embargo, son las realidades y aquí es donde se origina la crisis venezolana, mi querido Fabricio. Pues en un país en crisis donde no hay comida, donde entonces hay una reacción ciudadana y esa reacción ciudadana ha determinado la persecución, si se quiere, del régimen, del gobierno madurista, que indudablemente, así como hay 4 millones de personas migrando en una crisis humanitaria terrible, fatal, también hay miles de venezolanos, presos políticos venezolanos, que están allí porque ayer reclamaron, y eso sin tomar en cuenta la cantidad de muertos. Y finalmente, en esto, la pérdida de las garantías políticas, constitucionales, donde todo está en manos del Estado. O sea, es un gobierno eminentemente totalitario que desaparecieron las garantías constitucionales e incluso al respeto al sufragio, donde va el 10% a votar, pero al proclamar los resultados aparece que Maduro ganó con 70%. Entonces no hay garantías en ese sentido y es un país que necesita dar grandes pasos urgentes, ir hacia una transformación urgente, pero eso se logra, Fabricio, solo cuando hay la armonía de los poderes del Estado, cuando hay una buena comunicación
Venezuela necesita ir a una profunda concertación. Hasta allí, todo depende lo del modelo, Nelson, del modelo que se está aplicando, porque la gente no entiende. Si un país rico, uno de los países que más petróleo tiene, no se entiende por qué hay una crisis económica y todo está basado, en resumen, en el modelo. vea, Venezuela tiene 303.805.000 millones de barriles de petróleo. O sea, los últimos datos determinaban de que Venezuela es el país con más petróleo en el subsuelo, en la tierra. Pero tampoco se explica ni se entiende por qué ha bajado tan estrepitosamente su producción. Aunque sí se entiende, pues sencillamente no hay inversión. En un reportaje que yo observaba se hablaba de que por lo menos le cuesta 58.000 millones de dólares reparar o poner en funcionamiento, poner en vigencia a esos inmensos campos petroleros. Entonces, mire cómo lo que pasa cuando se gobierna desde la demagogia. Posiblemente Maduro llegó y minimizó todo eso. ¿Qué es más? Con la llegada de Maduro se sabe que ingresaron 20.000 nuevos obreros a PDVSA, ¿verdad? Entonces, aumentó el gasto, pero bajó significativamente la inversión. Y eso hace de que el único rubro del que dependía Venezuela, el petróleo, se le haya convertido en una carga más bien, en una terrible carga porque no tiene generación de derivados. O sea, el único producto que debiera darle riqueza, imagínese usted en una población de 30 millones de habitantes, ¿cuántos automotores hay? Solo con que se vendiera la gasolina ganándose 50 centavitas, 50 centavos de dólares, por ejemplo, Venezuela tendría para resolver en gran medida sus problemas centrales. Mientras un país un pueblo, rico, hoy pobre. Exactamente, mientras la riqueza está en la tierra, el pueblo se muere de hambre. Y obviamente, Fabricio, que estos hechos tienen sus repercusiones y la mayor repercusión que se ha dado es en estos éxodos migratorios constituidos en unas olas humanas que se movilizan por carreteras, por montañas, por playas, por donde más puedan movilizarse, pero se movilizan huyéndole al hambre, huyéndole a la falta de garantías constitucionales, huyéndole a la crisis humanitaria, carencia de medicina, carencia de médicos, carencia de hospitales, carencia de agua, carencia de energía eléctrica. O sea, se vive una tremenda hecatombe social, económica y política en este país. Entonces, imagínese usted que el Ecuador, como le decía, tiene 500.000 de venezolanos en sus territorios, pero calculemos pues lo que significa 500.000 de personas. Si a usted uno nada más que le llegue, mi querido Fabricio, a su casa, una persona más que le llegue a su casa, y eso significa descuadrarle todo el presupuesto de la semana. Eso significa descuadrarle todo el presupuesto y toda la planificación que usted tenía previsto. Entonces, y esto va a seguir aumentando. El tema va a seguir aumentando. El tema continúa porque el Estado venezolano sigue más bien en un proceso de descomposición. No hay solución. No hay ningún tipo de solución. Más bien hay un gobierno totalitario que busca perennizarse, eternizarse en el poder. Y también es un país que de a poco va siendo cerrado por la comunidad internacional. No hay país que pueda subsistir o pueda vivir aislado del contexto internacional en medio de una amplia globalización. En resumen, los venezolanos seguirán saliendo, la crisis seguirá aumentando y el problema para los países vecinos. Y me parece que también en la propia Venezuela, porque la otra crisis es que cada vez los países cierran sus fronteras y cada vez se hace imposible esos éxodos migratorios que se registran, pero entonces al no tener cómo salir los venezolanos, sus problemas internos van a agudizarse mucho más alrededor de la delincuencia, del crimen, de la prostitución, de
y también otros que tienen que ver ya con la humanidad mismo, los temas de desnutrición. Pues en el Ecuador, que estamos mejor, hay 20% de desnutrición. ¿Cómo será en Venezuela? Pues a Ni lo mejor pensarlo. hay 60% de desnutrición infantil, y a lo mejor llegará un momento en que les toque vivir las épocas de África, donde en muchos países la gente murió o sigue muriendo de hambre. Terrible, terrible el destino que le queda a este país hermano de la región, pero también fatal los efectos hacia estados como Ecuador, consecuencia de estas descomposiciones sociales que se dan en estos territorios.